Hola, muy buenas noches, familia de Comunidad de Fe. Mi nombre es Franco Campos y junto con Rocío, mi esposa, tenemos ya un poquito más de 12 años en la iglesia. Nosotros vemos la parte del ministerio de matrimonios principalmente. Y bueno, como muchos de ustedes ya saben, ahorita estamos también a partir de principios de este año con el proyecto de abrir nuestra sucursal de Comunidad de Fe en Ciudad de México. Ahorita en lo que se conectan todos, les quiero compartir rápidamente qué es lo que está sucediendo con ese proyecto. En realidad ahorita les pedimos nos ayuden en oración para que se haga su voluntad y podamos aceptarla al 100% con respecto a este proyecto, pero pues el compromiso que nos habíamos hecho como iglesia de rentar un local allá, pues sigue en pie, pero estamos en negociaciones para que la plaza donde está ese local pues nos ayuden, nos permitan pues continuar ahorita con concesiones, dado que pues sabemos que por el momento es imposible abrir. De hecho, en Cancún sabemos que todavía no se pudo abrir. Gracias a Dios nuestros pastores ya están mejor, están saliendo de esta enfermedad. Y sabemos de todos los casos que hay en la iglesia, y pues cada vez hay más casos también aquí en Cuernavaca y allá de gente contagiada, así que a todos los tenemos en nuestras oraciones y pues hasta que el virus no lo permita, pues no vamos a poder reunirnos, congregarnos para continuar las actividades presenciales, pero bueno, pues en eso estamos con el proyecto de México. También me pidieron Marco y Karina que les informara que hace 2 semanas en el versículo interactivo del 16 de julio que dio nuestro querido Víctor Salcedo, pues hubo una interrupción en la transmisión y al parecer ya Tony Cárdenas, que es el que se encarga en la iglesia de todo el tema de redes sociales, ya lo revisó y al parecer fue un error de Facebook el haber cortado con la transmisión. No sé qué pasó creo que un ringtone de su teléfono o algo sucedió que Facebook cortó la transmisión. Pero en realidad ya lo checaron y fue un error. Así que pues mil disculpas, estamos haciendo todo lo posible para que eso no vuelva a suceder. Pero bueno, a nosotros nos da mucho gusto ahora poder compartir desde acá, desde Cuernavaca. Como muchos ya lo saben, nosotros nos movimos de Cancún para acá, para México, con el proyecto de la iglesia. En lo que se resuelve el tema de abrir, pues estamos aquí en casa de mis papás, en Cuernavaca, y ya cerca también de mis suegros, que esa también era la razón principal por la cual nos movimos, la salud de mi suegro, así que ellos están muy contentos. Rocío también está yendo casi diario a verlos, entonces pues muy, muy agradecidos con Dios por este cambio. Y bueno, aunque también ya extrañamos mucho, aunque sé que no nos podemos ver y los extrañamos desde que empezó todo este rollo de encerrarnos, pues nos sentimos más lejos y extrañamos mucho a la comunidad, nos extrañamos mucho a la familia que Dios nos dio ahí en Cancún. Los queremos mucho, les mandamos muchos besos. Y bueno, pues también saludar a toda la gente que está en México, pues interesados en que se abra la iglesia. Igual a toda la gente que participa en Comunidad de Fe de todos lados, de Mérida, que tenemos allá también nuestro lugar, a toda la gente de todos lados en México y en el mundo que se conectan y que siguen las prédicas de Marco. Le mandamos muchos saludos. Sabemos que gracias a todo esto también la iglesia ha estado creciendo a pesar de no podernos ver, así que estamos muy contentos y agradecidos con Dios por todo esto. El día de hoy quiero compartirles acerca del tema de la humildad. La prédica de este domingo, que por cierto se los recomiendo mucho, toda la serie que se llama Toda la armadura de Dios. Me imagino que va a ser igual de poderosa que este domingo, pero pues de ahí me surgió la idea. Dios puso en mi corazón compartir acerca de la humildad, en donde Marco, nuestro pastor, habló en algún momento de que necesitábamos ser humildes para someternos a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, que podría llegar a ser más complicado obtener la grandeza del Espíritu para realmente obedecer su palabra que hacer cosas igual heroicas, como tal vez salir a luchar en batalla en la guerra, ¿no? A veces nos cuesta más trabajo simplemente obedecer la palabra de Dios, y nos dio dos muy buenos ejemplos de esto con los matrimonios en yugo desigual,
Marco nos decía que pues hoy en día a todos se nos hace muy fácil de repente decir, no, pues estoy enamorado y me gusta esta chavo, me gusta este chavo y de aquí soy, ¿no? Y entonces no consideramos de repente que puedan estar con una pues situación diferente en cuanto a la fe, y eso, pues si de por sí el matrimonio es complicado, pues eso lo complica todavía mucho más, ¿no? Y también nos decía Marco de las relaciones relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Que pues, igual es un muy buen ejemplo de cómo no el día de hoy nos cuesta tanto trabajo obedecer. Desde hace muchos años la sociedad está tan alejada de Dios, no conoce su palabra, no ve la palabra de Dios como la autoridad, y entonces caemos en ese tipo de errores que obviamente nos afectan fuertemente en el matrimonio, en nuestras vidas y en la sociedad en general, ¿no? Son de los más grandes problemas que tenemos a nivel social, ¿no? Que simple y sencillamente no se da cuenta la gente que tiene que ver con estar alejados de Dios. Y por eso quise profundizar más el día de hoy en el tema, porque pues hay muchos otros ejemplos y hay muchas partes en la Biblia en donde nos habla de esta parte de la humildad y de someternos a Dios. Y por eso pensé en reflexionar el día de hoy con respecto a esto, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de lo que es la humildad para nosotros como creyentes, de la relación que hay entre la humildad y someterse a la palabra de Dios, someterse a obedecer a Dios. Vamos a hablar de algunos ejemplos que van a ir saliendo en todo el devocional, ¿no? Que existen de cómo hoy en día nos cuesta tanto trabajo obedecer. La razón principal por la cual deberíamos de obedecer nosotros como creyentes, y algunos versículos que encontré donde nos llama a Dios a someternos en los diferentes roles que tenemos como seres humanos, ¿no? Por obediencia a Dios principalmente. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios para todo esto, así que yo creo que ya es hora de comenzar. Si quieren, acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir aquí en línea. Te doy gracias por esta tecnología que nos permite reunirnos en los grupos pequeños para escuchar tu palabra, para compartir con la familia que tú nos has dado en la iglesia. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de compartir esta noche lo que tú has puesto en mi corazón. Lo pongo en tus manos. Te pido que seas tú el que dirija este tiempo, Señor, y que realmente nos ayudes a entender claramente el propósito por el cual nos tienes aquí, Señor. Pongo en tus manos a toda la iglesia. Te doy gracias por toda la gente que está saliendo adelante de este virus. Te pido que tengas en tus manos a toda la gente que sabemos el día de hoy que está contagiada. Te pedimos fuertemente por sus vidas, por su salud, por sus familiares, porque tú proveas, Señor, todo lo necesario para salir adelante. Y también te pedimos por toda esa gente que ha perdido familiares, ha perdido gente en este proceso, Señor, que seas tú el que esté en control de sus vidas, que seas tú el que nos permita sentir tu amor, y que realmente nos llenes de tu gozo a pesar de la situación tan complicada que es tal vez el perder a un familiar o el no tener trabajo o no tener los recursos suficientes. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas fortaleciendo y guiando, Señor, para tomar buenas decisiones, que nos llenes de sabiduría y nos permita seguir conectados en familia, Padre, para hacer la vida juntos y vivir de la manera en la que tú quieres que vivamos. Te doy gracias por tu amor, Señor, y por este tiempo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, con respecto a la humildad, lo que encontré aquí básicamente como significado, ¿no? De alguna manera, dice: la humildad es una virtud humana atribuida a quienes han desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Aquí esto me pareció muy interesante porque dice que han desarrollado, esto tiene que ver con una virtud humana de las personas que han desarrollado la conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Y entiendo perfectamente que pues no todos los seres humanos hemos desarrollado esta conciencia de lo que somos para Dios, de lo que somos dentro de la creación. Dios nos hace sus hijos, ¿no?
a través de la fe, y esto es algo con lo que batalla pues la mayoría de la gente. La gente no entiende su posición dentro de la creación como lo dice Dios en su palabra, como Dios nos ve. Nosotros somos sus hijos, somos extranjeros en este mundo porque le pertenecemos a Él, y entonces no tenemos esa conciencia. Pero para los que sí tenemos esa conciencia, pues tenemos que entender que somos parte de su pueblo escogido, que somos sus hijos, y lo que dice es, y obra en consecuencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que tendríamos que hacer en consecuencia a esta conciencia de ser hijos de Dios, pues es obedecerle principalmente, ¿no? Y el domingo Marco nos decía claramente, necesitas tener esa humildad para poder obedecer, y hacía una comparación con el ejército, que me pareció padrísimo, impresionante, porque pues eso es muy obvio, ¿no? O sea, si tú realmente entiendes la autoridad de Dios y entiendes que su palabra es nuestra autoridad, pues vas a poder realmente obedecer. Pero el problema es tanto para los no creyentes o los ateos o hasta para mucha gente que va el día de hoy a la iglesia, que cree, como dice mi amigo Víctor Salcedo, ¿no? Para todas esas personas, pues en realidad el problema principal es que no hemos aceptado a Cristo, ¿no? En nuestra vida, no hemos puesto nuestra vida en manos de Dios realmente, y entonces realmente hay muchas cosas o que no conocemos de la palabra como para obedecer su voluntad, para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, o simplemente no lo hacemos porque nos cuesta mucho trabajo, porque no entendemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y que eso tiene que ver con la vida que Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces, aquí en Filipenses 2, del 5 al 8, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, o sea, sabiéndose, teniendo la conciencia de ser Dios y teniendo las características de Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No se aferró a que él de alguna manera tenía todas esas características, ¿no? De ser omnipresente, omnisciente, de saberlo todo, de conocerlo todo, de estar en todos lados. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se rebajó, eso es lo que dice, y se hizo obediente hasta la muerte. Y aquí especifica, y muerte de cruz. O sea, Jesucristo lo que hizo fue, se hizo hombre, se reconoció, se puso en el papel de hombre, de ser humano, con las limitaciones del ser humano, pero eso lo llevó a obedecer al punto de morir por nosotros, porque eso era lo que el Padre quería que hiciera, ¿no? Entonces yo me pregunto a veces, eso obviamente, pues Jesucristo al final del día sí era Dios, y ese es nuestro ejemplo de vida para vivir la vida como Él la vivió. Pero pues a mí o a cualquiera de nosotros nos dicen, oye, pues Dios, tienes que morir por X o Y, ya sea por tu esposa o por tus hijos o por quien sea, y pues la realidad es que le pensamos, no tenemos esa confianza en el Señor, tal vez no tenemos esa fortaleza en el corazón para simple y sencillamente hacer lo que nos piden, ¿no? Y esto es hablando de muerte, que en realidad yo creo que a lo que le tememos principalmente es al proceso, ¿no? Al sufrimiento de la muerte, que en el caso de Cristo pues fue el peor de los casos en la historia del mundo, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva simple y sencillamente a entender que el crecimiento espiritual es el que nos ayuda a ir obedeciendo cada vez más, ¿no? Sabemos que hay un proceso del que hablaba también la última vez que compartí con ustedes, de santificación, y en ese proceso, pues obviamente Dios nos llama a someternos, ¿no? Someterse, también busqué el significado, aquí dice someterse, dice aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, en este caso como creyentes, pues de Dios, ¿no? Sin oponer resistencia.
Que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? Y es lo que me pareció muy simpático el domingo que escuchaba a Marco, que decía, imagínate que hay el comandante en la guerra, dice, a la batalla, ¿no? A la carga. Y todos se empiezan a preguntar, ¿será realmente el momento como para ir a la batalla? ¿Será que sí está bien este cuate diciéndonos? Pues obviamente sería un relajo y no se llevaría a cabo el propósito de quien esté indicando la instrucción, ¿no? Aquí el propósito es el de Dios, el que queremos seguir, es simple y sencillamente queremos que se haga su voluntad, es como decía Marcos, someter tu voluntad a la voluntad de Dios y entonces por eso someterse, ¿no? y obedecer. En cuanto a lo que es el crecimiento espiritual, que es lo que nos permite ir avanzando en esta obediencia, pues está Gálatas 5 del 22 al 26, ¿no? En donde vemos el fruto del Espíritu, que dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, que es el tema que estamos analizando ahorita, y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad, fíjense, aquí habla de vanidad, ¿no? Que al final del día es como justo lo contrario de la humildad, ¿no? No dejemos que la vanidad, aquí busqué también el significado de vanidad, dice, es el orgullo de la persona que tiene en alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por los demás. O sea, es justo lo que tenemos que hacer a un lado como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. O sea, no tenemos que pensar en que nosotros, que tiene que ver con nosotros todo este rollo, ni nada en el mundo, sino que tiene que ver con Dios, ¿no? Y la verdad es que esto me llamó mucho la atención porque en algún momento que Marco y Cari nos dieron consejerías, cuando la iglesia era muy chica, todavía ellos dieron consejerías durante muchos años, a nosotros nos tocó, y me acuerdo perfectamente que una de las quejas de mi esposa, digo, independientemente de todas las broncas que tuvimos, en algún momento teníamos problemas, principalmente por la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces ella se quejaba y decía, pues es que él es muy enojón y se enoja todo el tiempo con los niños y es muy agresivo. Y entonces Marco me dijo claramente esto, ¿no? Me dijo, pues es que esto tiene que ver con orgullo. Y yo la verdad es que, soy honesto, durante muchos años pensé, antes de entender esto, que yo realmente pues era humilde, ¿no? De alguna manera pues no entendía muy bien yo creo el concepto y pues yo me creía una persona humilde, pero cuando Marco me dice esto, me dice es que tu enojo y tus reacciones y tu actitud, ¿no? Que de alguna manera pues sigo trabajando con ello, me dice, tienen que ver con el orgullo, tienen que ver con que tú crees que esto tiene que ver contigo. Entonces eso realmente me abrió los ojos a pensar, pues sí, cierto, o sea, esto no tiene que ver conmigo, no es a mí a quien me tienen que agradar mis hijos, ¿no? Es principalmente a Dios y yo agradar a Dios con todas mis relaciones, ¿no? Con todo lo que haga, ¿no? Entonces aquí dice, no dejemos que la vanidad, o sea, ese orgullo de uno creer que tiene que ver con uno, nos lleve a irritarnos, justamente es lo que les estaba diciendo, de lo que a mí me pasaba, y a envidiarnos unos con otros. Entonces, a mí me pareció muy interesante que terminara así aquí en el 26, esto del fruto del Espíritu, porque en realidad eso yo creo que son pues de los problemas más grandes que tenemos como sociedad. O sea, nos peleamos con otras personas porque creemos que nosotros tenemos la razón, nos enojamos con otras personas porque no se hacen las cosas tal vez como nosotros queremos, ¿no? Porque estamos queriendo hacer nuestra voluntad y tal vez no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque si estuviéramos realmente buscando la voluntad de Dios, pues en realidad tendríamos que esperar a que Él abra puertas o Él cierre puertas y no tendría que afectarnos, esa es una realidad, ¿no? Y ahora, envidiarnos unos a otros, pues también ese es un problema que yo veo fuertemente en la sociedad hoy en día, ¿no? Entonces ya entramos como a diferentes ejemplos, ¿no? De lo que de alguna manera hoy en día en nuestra sociedad nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios, ¿no? Otro de los grandes ejemplos que yo veo ya pasando algunos ejemplos también es como amar, ¿no? Amarnos unos a otros, amar a Dios, que nos lo dice Dios en su palabra en Mateo 22, del 37 al 40.
dice claramente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, está hablando de uno de los fariseos, que de los maestros de la ley, que en ese momento como que le quiere poner el pie, ¿no? Una trampa ahí a Jesucristo, y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, ¿no? Que si analizamos ahorita hasta ese punto lo que le responde Jesucristo, pues el hecho de que nosotros nos enfoquemos más en el dinero o en las cosas materiales o en una casa o en un coche o en los viajes o en nuestra propia manera de vivir o nuestras comodidades o nuestro confort, pues eso simple y sencillamente ya hace a un lado el poner a Dios en primer lugar, el amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Dios nos dice, ama al Señor tu Dios así, de esta manera, pues nosotros no lo hacemos porque tenemos en el corazón otras cosas, ¿no? Entonces es una realidad. Y luego dice en el 38, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El 39 dice, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué no nos amamos unos a otros? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, no? Simple y sencillamente, pues tal vez porque no entendemos lo que es verdaderamente el amor de Dios. No lo tenemos, no lo hemos sentido, no lo hemos aceptado. Y entonces nos cuesta trabajo realmente amarnos unos a otros, ¿no? En Primera de Corintios 13, del 4 al 7, nos dice claramente lo que es el amor. Y nosotros la verdad es que compartimos mucho estos versículos, principalmente por las consejerías que damos. Pero dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Aquí otra vez estamos hablando de lo contrario a la humildad, ¿no? El orgullo al final del día pues es completamente lo contrario a la humildad. No se comporta con rudeza, no es egoísta. Y aquí en esta parte de no es egoísta, el amor no es egoísta, quiero hacer un paréntesis rápido porque en realidad nosotros vemos a muchas parejas que entran en el matrimonio con esta actitud, ¿no? Con esta idea de yo me voy a casar contigo para que me hagas feliz, ¿no? Eso pues, obviamente es una postura completamente egoísta que no es lo que Dios espera de nosotros, porque para empezar, nadie en este mundo nos tendría que hacer felices. Nosotros tendríamos que buscar el gozo y la felicidad en Dios, en Cristo, con el hecho de que Dios haya mandado a su Hijo a morir por nosotros, ese regalo por gracia que nos da, ¿no? De liberarnos del pecado por amor con su Hijo Jesucristo. Es lo que nos debería de tener felices ya de por sí, ¿no? No buscar la felicidad con una persona en el mundo, ¿no? O con nada absolutamente, pero bueno, así entramos al matrimonio y eso es lo que genera muchos problemas, ¿no? Al contrario, nosotros lo que tendríamos que hacer en el matrimonio es ver cómo puedo amar y respetar a mi pareja, ¿no? Y de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Entonces dice, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Entonces, de esta relación también en el 6 me parece importante porque dice, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. ¿Qué quiere decir entonces? Que no se deleita en la maldad. Está haciendo una relación entre la maldad y la verdad. No se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. ¿Y qué es lo que muchas veces pasa en el matrimonio? Pues no somos abiertos al 100% con nuestra pareja, ¿no? Aquí de maldad, pues habla principalmente pues como de mentiras, ¿no? Si dice no se deleita en la maldad, pues como que yo podría entender que dice la mentira, ¿no? Sino que se regocija en la verdad. Solamente a través de la verdad, de la palabra y aparte de todo lo que hagamos en la vida, pues vamos a poder realmente encontrar el amor verdadero de lo que habla aquí Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces en el matrimonio, no? Sí te amo, eres mi esposa, eres mi esposo, estamos juntos y tenemos toda una vida y compartimos todo, pero no te metas en mi celular, ¿no? Pero mi celular es mi celular, pero no te metas en mi cuenta de Facebook o no veas qué estoy buscando en Google. Muchas veces digo, lo hemos visto, yo lo viví en algún momento cuando tuve tantos problemas con mi esposa y eso es un problema porque al final del día la verdad va a salir a la luz, ¿no? Y eso es lo que al final del día Dios lo va a aclarar todo y entonces nos vamos a meter en un tiradero, ¿no? Dice, todo lo disculpa en el 7, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
pues obviamente para amar de esta manera como lo describe aquí 1 Corintios 13, pues necesitamos conocer de Dios, necesitamos conocer del amor de Dios, entender, darnos cuenta de nuestra posición dentro de la creación y de cómo Dios ha planeado las cosas como para poder amar verdaderamente, ¿no? Amar de esta manera como lo maneja aquí. Ahora, regresando al tema de la humildad, pues aquí la palabra nos enseña en diferentes versículos cómo nos podemos someter, ¿no? En diferentes roles, cómo Dios nos llama a someternos. En Santiago 4, 7, por ejemplo, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto también yo creo que es algo que vamos a ver en la parte que dice resistan al diablo. Lo vamos a ver en toda la serie me imagino que lo vamos a ver con toda la armadura de Dios. Pero dice, sométanse a Dios, o sea, realmente nuestra postura tiene que ser obedecer al 100% lo que Dios nos dicta, y obviamente para eso pues tenemos que conocer de su palabra, para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En el versículo de Efesios 5:21, hablando del matrimonio, 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, aquí está hablando principalmente del matrimonio, pero pues en general, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, nosotros nos tenemos que ver como iguales ante Dios, somos iguales, Dios nos ama por igual, aunque hay roles y aunque Dios diseñó el matrimonio de alguna manera y hay estructuras de liderazgo, de jerarquías en todas las áreas, en nuestros trabajos, en todos lados, en la familia, pues sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, es lo que nos dice aquí, ¿no? En 1 Pedro 3:1 dice, asimismo, esposas, esto también está dentro de lo que es el matrimonio, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. O sea, ¿qué quiere decir? No te claves diciéndole qué es lo que tiene que hacer, no te claves diciéndole qué es lo que Dios quiere para él, no te claves diciéndole que tiene que ir a la iglesia contigo. No, o sea, para las esposas es sométete a tu esposo, respeta la jerarquía de que Dios marcó, independientemente que él tal vez no tenga a Cristo como su cabeza, que esto también es muy importante aclarar, para que realmente la mujer se pueda someter a su esposo, pues lo que Dios marca en el matrimonio es que la cabeza del esposo tiene que ser Cristo, ¿no? Porque Dios puso al esposo como cabeza, le dio esa responsabilidad que es súper grande. Pero entonces la esposa, si te enfocas más en tu actitud, en tu forma, en someterte, en respetarlo, eso es lo que va a ayudar a que realmente lo puedas ganar a Cristo, ¿no? Entonces eso es súper importante entenderlo. En 1 Pedro 2:13, en 1 Pedro 2:13 dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Fíjate, esto está súper importante, más ahorita que vemos que de repente nuestros gobernantes, nuestras autoridades toman decisiones muy malas o vemos realmente muchas anomalías, muchos problemas con nuestra autoridad, nuestros gobernantes o el sistema, ¿no? Pues aquí Dios... Tenemos que entender que Dios los colocó ahí, que todo el control es de Dios. Y aquí dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ¿no? Y a veces esto también es muy, muy difícil para nosotros, como que llevar a cabo en la práctica con la obediencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, dices, como lo compartía también Víctor Salcedo hace 2 semanas, pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando dices tengo que pagar mis impuestos, tengo que respetar las leyes de tránsito, tengo que de alguna manera casarme por el civil, no antes de esperar las bendiciones de Dios, pues Víctor nos decía, nosotros los cristianos deberíamos de ser los primeros en realmente respetar la autoridad por reverencia a Cristo, para someternos por causa del Señor a la autoridad, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer los verdaderos creyentes, ¿no? Entonces, esas son cosas con las que batallamos, pero al final del día lo tenemos que hacer para obedecer a Dios. Luego aquí en 1 Pedro 2:18, 1 Pedro 2:18 dice, criados, obviamente está hablando de en esa época, pues aquí lo podríamos ver como empleados, ¿no? Tal vez trayéndolo a nuestra época, empleados, sométanse con todo respeto a sus amos o a sus jefes, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Esto me parece impresionante porque
¿Quién de nosotros no hemos tenido un jefe que es insoportable, ¿no? Independientemente de lo que decía Marco este domingo, que dices, bueno, si te está pidiendo que hagas cosas ilícitas o te está pidiendo que vayas en contra de la ley, del hombre o de Dios en tu trabajo, pues claro, ahí salte y aléjate de él, tienes esa posibilidad. Pero en general aquí nos dice, sométanse a sus jefes, ¿no? Sométanse con todo respeto a ellos, no solo con los buenos comprensivos, sino también con los insoportables. Entendemos que en la vida vamos a tener que lidiar con gente insoportable y que tal vez no está en la palabra, que no conoce de Dios. Pero al igual que con la relación de la esposa con el esposo, pues a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra actitud, a través del amor que debemos de tener a nuestro prójimo, pues vamos a poder ganarlos a Cristo, ¿no? Y bueno, por último, en 1 Pedro 5:5 dice: asimismo, jóvenes, y esto va para principalmente los jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos. Otra vez vemos la relación, ¿no?, de la diferencia, lo contrario a la humildad, pues es el orgullo, pero le da gracia a los humildes, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos. Les recuerdo que se diseñan algunas preguntas para que si quieren pues platicar de estas cosas, compartir cómo se sienten, qué es lo que Dios está trabajando en sus corazones, en sus grupos pequeños, pues lo puedan hacer. Ahorita yo creo que Tony se las va a mandar, pero bueno, vamos a cerrar ya con este devocional. Creo que ya me pasé un poquito en tiempo. Y vamos a cerrar con oración para despedirnos. Señor, te doy gracias por este tema que has puesto en mi corazón. Te pido que nos ayudes a todos, Padre, los que nos decimos ser tus hijos, los que nos decimos ser cristianos, que verdaderamente llevemos a la práctica esto de obedecer tu palabra, de someternos a nuestras autoridades